Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Karina Lozano, estudiante de octavo semestre de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. Eh, en este aspecto quise tocar el tema de la docencia, ¿no? Y cuando hablo de la docencia, pues todo va inclinado a la educación. Entonces, vamos a hablar de estos temas como tal. ¿Qué importancia tiene la docencia en nuestro país? En general, como todos sabemos, nuestro país está pasando por una problemática o por unas problemáticas muy complejas, ¿no? Entonces tenemos problemáticas de guerra, problemáticas de salud, problemáticas de educación, problemáticas de crímenes, de narcotráfico, de cantidades de cosas que no podemos sacar más de dónde. Entonces, como estudiante de la Universidad Uniminuto, me pregunto yo cuál es la importancia de la docencia ante esto, ¿no? Ante todos estos aspectos que han pasado. Pero sí, la importancia que tienen los docentes frente a muchos temas de educación, pero también la importancia que tiene la familia, la importancia del contexto social en el que han vivido estas personas, en los incidentes psíquicos, incidentes primarios que han llevado a que estas personas realicen dichas actividades. Entonces, el docente como tal es un forjador, es un coach, por decirlo así, un coach que, que hace sino entrenar, hace sino guiar, hace o permite enseñar, dar a conocer, dar conocimiento personal a los demás. Frente a esto, es importante resaltar que los docentes de la Universidad Minuto de Dios buscan cada día más conocer y aprender. Cada vez más se están preparando, cada vez más se están forjando. Hay docentes de nuestra universidad, Uniminuto de Dios de la sede de Neiva, que son magíster, hay unos que ya están haciendo doctorado o que ya hicieron el doctorado. Entonces, la importancia de educación no radica solamente en un título como tal, no, es en el aprender y en el dar a conocer, ¿no? Como lo decía, los docentes son un tipo de coach, un tipo de personaje que nos quiere guiar y nos quiere enseñar a forjarnos como individuos frente a estas problemáticas que están pasando actualmente en Colombia, ¿no? Y no solo en Colombia, en demás países que también subdesarrollados han pasado por hechos atroces o están pasando y que se quedan ahí, ¿no? Pero dar como hincapié en sí en nuestro país, que es un país que ha sido maltratado por más de 55 años en la guerra, que ha sido pisoteado, que ha sido esclavizado, que ha sido marginado, entonces, y demás sinónimos y aspectos crueles y que dan ganas de llorar frente a una situación como tal, ¿no? Entonces, desde todo eso que he nombrado, eh, me pregunto yo, ¿dónde está la educación? Pero es que la educación no es solamente voy a la escuela y ya. La educación es yo como individuo me estoy preparando personal, individualmente, colectivamente. O sea, el hecho de voy a ir a la escuela y ya está el aprendizaje, no. Cada día tenemos que aprender y tenemos que conocer más y más y más de temas y de problemáticas que están sucediendo actualmente en Colombia. Entonces, es importante llegar como a buscar esas alternativas de solución, ¿no? Que la solución no solamente está enfocada en que los docentes, los niños van a estudiar, los docentes enseñan y ya, no. Nosotros como padres de familia, nosotros como hermanos, nosotros como amigos, como seres humanos tenemos que forjarnos en conocimiento, forjarnos en moralidad, en ética, en principios, en valores. Entonces, es importante tener en cuenta y algo que quizás para algunos no son importantes, pero para mí sí, la moral y la religión, ¿no? Eh, el hecho de, el hecho de creer en un Dios, el hecho de valorar
que Dios existe, que Él está ahí presente y de identificar aquellos valores, aquello que todo se resume en paz y amor con Dios y con la Biblia. Entonces es algo muy importante. Para ello yo quise diseñar unas preguntas que hacen parte de la docencia, pero también nos llevan a más problemáticas, ¿no? A más problemáticas de actualidad en el país. Entonces, la primera pregunta es, ante las problemáticas actualmente vividas en Colombia, ¿cuál sería tu solución? Mi solución parte, y por eso quise escoger esta alternativa, la educación. Dejar a un lado tanta guerra, dejar a un lado esto, o sea, es algo que es importante. Colombia es uno de los países o el país que, o sea, invierte más en guerra que en educación, que en salud, que en viviendas, que en infraestructura. O sea, Colombia todos los recursos o la mayoría de nuestros recursos los invierte en la guerra. Entonces, actualmente se está viviendo un proceso de paz. Entonces, decir sí, o sea, esos son dos sistemas que están de acuerdo y que no estaban de acuerdo y que se sentaron a una mesa a tratar de buscar una solución. Eso es un paso muy grande y es un paso que no vamos a tener otra vez muy pronto, no vamos a tener jamás si no hallamos una solución. Entonces, como les decía anteriormente, mi solución sería la educación, porque desde la educación se prima, desde la educación se parte a querer más. Los grandes mandos del Estado quieren que nosotros no estudiemos para seguir siendo, perdonen el atrevimiento, perdonen el vocabulario, la patria boba, ¿no? Para que nosotros sigamos dejándonos llevar y llevar por lo que ellos quieran. Entonces no es así. Tengo como una segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia de la democracia en la sociedad? Entonces, la democracia ha partido desde, pues, en Colombia, por ser un país subdesarrollado, se impartió en los últimos siglos, ¿no? Pero sí, han habido aspectos importantes en la democracia, ¿no? El, el querer elegir a un candidato, el querer votar, el querer inclinarnos por una persona, eso nos tiene que llevar a pensar. Y cuando llegamos a pensar, llevamos a conocimiento y a educación. No que votamos porque tal persona votó, no, es una educación porque perdón, es un algo democrático, pero es algo también individual de mi conocimiento. No que voto porque votó Pepito Pérez, no, que voto por estas razones. Tengo mis argumentos, tengo mis técnicas, tengo mis propuestas como tal estructuradas frente a tal candidato. Entonces, este segundo paso es importante para llevar a una mejor educación en Colombia, ¿no? Tengo un tercero que cuáles serían otras alternativas de educación. Frente a este tercer punto como alternativa de educación, hago énfasis a no solamente la parte escolar, sino utilizar o que el Estado permita que nosotros como jóvenes o como ciudadanos nos capacitemos y que sea algo, pues algo gratis, que no nos cobren a nosotros porque que no nos cobren por querer educarnos, ¿no? Porque eso es como un derecho que tenemos, no es como, es un derecho que tenemos el querer educarnos. Entonces, que hayan seminarios, que hayan conversatorios, yo sé que actualmente los hay, pero algunos con costos demasiado altos. Y los otros, pues, tienden a tener algún lucro así superficial. Entonces, partiendo desde ahí y como segundo aspecto, que los padres de familia, que como lo decía anteriormente, nosotros como seres, como individuos, forjemos a los niños, que los niños no son nuestro futuro, los niños son nuestro presente. Nuestro presente, ¿por qué? Porque estamos en la actualidad. No sabemos qué nos depara, no sabemos qué nos depara, pero si seguimos así en nuestro presente, pues ya vamos a ir calculando el futuro. Una cuarta pregunta es, eh, no todo es responsabilidad de los docentes. Entonces,
No todo es responsabilidad de los docentes porque todos somos colombianos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es, hey, es que fueron culpa de los profesores, ay, es que fueron culpa de los docentes. Entonces, no, o sea, hay que tener, digamos, como esa, esa autonomía de decir, yo quiero hacer esto, yo me quiero esforzar, yo quiero estudiar esto. O sea, no dejarnos como llevar por la psicología de las masas y no, sino pensar de pronto críticamente, autónomamente, querer actualizarnos, estar pendiente de lo que está sucediendo en nuestro país, en otros países, lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Entonces el querer ir preparándonos cada día, cada día, cada día y no quedarnos con lo básico que nos dicen los docentes, porque pues con los docentes estamos determinado tiempo también, pero nuestra principal educación proviene desde una niñez o desde una educación eh, desde el vientre, ¿no? Entonces tengo como otra alternativa para mí, ¿cuál sería la gestión del cambio frente a la educación? La gestión del cambio partiendo ya desde aspectos como psicólogo en formación o como psicóloga en formación es precisamente poder brindar un conocimiento, ¿no? La gestión del cambio no es yo voy a hacer y cambiar, no, la gestión del cambio es dar a conocer a las personas, es esto, mostrar alternativas de solución, mostrar alternativas de discusión de un determinado tema, mirar el porqué, mirar las razones, mirar qué, qué es lo importante o qué es lo significante o qué no lo es significante o qué hace que las personas hagamos de tal manera tales cosas, ¿no? Escuchando hipótesis, haciendo análisis de la asociación libre que exprese las personas o que expresemos como individuo. Entonces, priorizar, dejarnos llevar y no dejarnos llevar también por las emociones, dar, eh, dar a poner a conocer o dar o dar más de lo que tenemos, dar más de lo que podemos lograr como profesionales, ¿no? Entregarnos en sí en nuestro trabajo, querer luchar por las cosas, querer luchar por el cambio, querer luchar por la vida, querer luchar por la paz. Porque si hay paz, tenemos muchas alternativas, alternativas de vida, alternativas de salud, alternativas de cambio. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Luzcarine Lozano. Espero que este aporte sea significante y eso es todo. Gracias.